código revisado el día de ayer? Buenos días, profe. No, de mi parte no. Ok, gracias. ¿Alguien más? ¿Comentario o duda? No, profe, creo que hasta ahora no. Gracias. Bueno, entonces vamos a continuar. Voy a compartir pantalla. Es la misma presentación de ayer. Es la tercera diapositiva. Entonces, en una estructura donde tenemos n nodos, ¿sí? Cada nodo responsable de un repositorio de información. Y desde ahora vamos a hablar de repositorio, más que de base de datos como tal, vamos a hablar de repositorio. ¿Sí? Porque generalmente cuando hablamos de base de datos, tendemos a relacionarla con bases de datos relacionales u objetos relacionales, como es el caso de Postgres. Entonces, si lo denotamos como repositorio de información, pues ya extendemos el significado y ahora podemos hablar de base de datos como MongoDB, como Raven o algunos otros que no son precisamente relacionales. O puede darse el caso que tengamos un repositorio de archivos CSV que han sido generados históricamente por alguna empresa que no tenía en su momento las técnicas para poder generar otro tipo de repositorios, entonces decidieron generar CSVs. Entonces hay un sistema de archivos dividido tal vez por mes y luego por día, donde están los CSVs de toda la operación de una empresa. Entonces, ese almacén de archivos CSVs representaría el repositorio de datos que en algún momento tendría que analizarse, subirse y permitir consultas dentro de un esquema distribuido. Entonces, por eso vamos a dar esa connotación de repositorio a cada uno de los elementos que están marcados como azules aquí. El de P1, P-2, P-3, hasta P-N. ¿Sí? Repartidos en este espacio están un conjunto de clientes. ¿Sí? Y estos clientes por omisión pueden estar conectados a alguno de los nodos. Sin embargo, pueden conectarse a cualquier nodo. Pero si restringimos o asociamos que la conexión se va a hacer al nodo más cercano, entonces estamos tomando como dato la referencia geográfica de dónde está el usuario y cuál es el nodo más cercano. Por eso estoy conectando al cliente 3 con el nodo 3, al cliente 2 con el nodo 2 y al cliente 1 con el nodo 1. ¿Sí? Si tuviéramos aquí en la parte superior derecha tuviéramos un cliente 4, pues por posición geográfica deberíamos de mandarlo al nodo 3. En este tipo de estructuras, las consultas básicamente se dividen en dos, algo que ayer comentábamos. El primer tipo es que la consulta se resuelve en el mismo nodo al cual está conectado el cliente. Por ejemplo, en el código que ayer probamos,
Los clientes le preguntaban al servidor y ese servidor directamente les contestaba. No necesitaba de información adicional para contestar a las preguntas. ¿Sí? ¿Qué pasa si una consulta, por ejemplo, el cliente 3 le pregunta al nodo 3 por un dato que él no tiene y que tiene el nodo N? Entonces, en esos casos es donde utilizamos este diccionario de distribución. ¿Recuerdan qué nos permitía hacer en general este diccionario de distribución? Tenía la información, bueno, los datos registrados del mismo nodo, también de los nodos adyacentes. Tenía la estructura de información de lo que estaba en ese nodo, precisamente, y de todos los nodos adyacentes a la red, a esta red de distribución, ¿qué estructura de información tenía cada uno de esos nodos? Es como tener un diccionario, bueno, una libreta de direcciones, ¿sí? Y en cada espacio de las direcciones, tener exactamente qué tipo de preguntas nos resuelve cada una de esas direcciones. Entonces, si alguien nos pregunta algo y nosotros no lo tenemos, lo que haríamos sería ir a esa carpeta de direcciones, buscar lo que nos están preguntando, ver quién lo tiene y hacerle una llamada. Preguntar eso que nos están cuestionando a nosotros y ya que nos conteste ese nodo alterno, nosotros contestarle al cliente. Y tiene que ser de esa manera porque debemos de otorgar la propiedad de transparencia a la distribución. O sea, quien me pregunta a mí, él debe de pensar que yo tengo toda la información. ¿Sí? Con estos datos y los que hemos estado hablando, esta lista representa las principales reglas y objetivos de las bases de datos distribuidas. Algunas se entienden de manera directa, por ejemplo, esta de autonomía local. ¿Quién puede decirme qué entiende por la autonomía local de cada uno de los nodos que participan en el esquema de distribución? ¿Ustedes son autónomos localmente? Yo la verdad no sé, profesor. ¿Alguien tiene alguna idea? Vamos a equiparar con nosotros este término. Local quiere decir que está en nuestro contexto. Por ejemplo, actualmente en nuestras casas o en las oficinas donde estamos. ¿Sí? Entonces, dentro de ese contexto, nosotros tomamos nuestras propias decisiones. Sí. Entonces, somos autónomos localmente. O sea, todo lo que corresponde a nuestro contexto, nosotros lo controlamos. Sí, puedo ir a la cocina, encender la estufa, puedo prender la cafetera, puedo abrir el refrigerador. Si me piden o me preguntan cuántas sillas hay en tu casa, cuántas mesas, tienes estos aparatos, todo lo que me pregunten, yo lo puedo contestar sin ningún problema. Entonces, localmente
contextualmente hablando de mi entorno directo, soy totalmente autónomo, no necesito de nadie más para contestar lo que me están cuestionando. ¿Sí? Si me preguntaran, por ejemplo, ¿cuántas sillas tiene Andrea en su casa? No sé, y no puedo saberlo, si no es que redirijo esa pregunta a Andrea, pero localmente puede preguntarme todo lo que entra dentro de mi responsabilidad. Entonces, cada uno de estos nodos es responsable del repositorio de información que tiene y no depende de los demás para contestar y trabajar sobre ese repositorio. Sí, este es el contexto local del nodo 3, es lo que tiene funcionalmente el nodo 3 y lo que tiene en información el repositorio P3. ¿Se entiende este concepto? O sea, todos los nodos deben ser autónomos localmente. O sea, si yo le pregunto algo por la información bajo su responsabilidad, debería de poder contestarme. ¿Sí? La mayoría de las dependencias de información tienen que ver con el manejo de catálogos. Por ejemplo, actualmente en las direcciones, en varios países solo se almacena el código, lo que sería en México el código postal. O sea, así se pone la calle, se pone el número y después solo se pone un código postal. Porque en el código ya va incluido los datos del estado y de la colonia. Estado, municipio y colonia. Entonces, en ese caso, cuando nosotros almacenamos información, por ejemplo, de una persona, y nosotros tenemos catálogos, por ejemplo, catálogo de puestos, catálogo de departamentos, catálogo de proyectos, lo que almacenamos en los atributos para esa persona son solo los códigos, el código del proyecto en el que estás, el código del departamento en el que estás, y ya la descripción y características del departamento y del proyecto se encuentran en las tablas de los catálogos. Por eso comentamos que cuando trabajamos con distribución, todos los catálogos deben ser replicados en cada uno de los nodos. ¿Alguien se acuerda el concepto de replicación a qué se refiere? Hacer la copia de los datos, ¿no? Ajá. Y dijimos que, ¿qué es más barato? ¿El espacio de almacenamiento o el ancho de banda? ¿Costo de almacenamiento? Espacio de almacenamiento. El costo del espacio de almacenamiento ha decaído en los últimos años, entonces actualmente lo más caro es el ancho de banda. Por eso es que se prefiere replicar todos los catálogos, que son tablas que tienen muy pocos cambios, si es que ningún cambio. Y con eso evitamos que en cada una de las operaciones y consultas se tenga que ir a otro lugar a procesar catálogos. A veces en los diseños de base de datos distribuidas se comete el error de decir, pues los catálogos no cambian y van a ser compartidos por todos, entonces los metemos en una base de datos centralizada. Y lo han hecho, o sea, hay diseños que tienen eso. Todos los catálogos los llevan a una base de datos centralizada y está ubicada en la Ciudad de México.
Entonces, todos los nodos en la periferia, cuando necesitan generar reportes y ya no quieren poner el código de alguno de los catálogos y quieren poner la descripción, pues tienen que hacer una consulta a esta base de datos centralizada con los catálogos para recuperar esa información. Y eso es un error porque le meten latencia, alta latencia a las consultas y realmente no están ahorrando nada, están gastando más por el tráfico que están generando dentro de la red de la empresa. ¿Sí? Entonces, el tener todo lo que necesitamos operacionalmente en cada uno de los nodos nos da la autonomía local, este primer atributo. ¿Sí? Y este está vinculado con el segundo. Cualquier nodo en un esquema distribuido no depende de un sitio central. O sea, yo soy responsable de la información que cargaron en mi base de datos o en mi repositorio y no necesito de un sitio central para operar. Soy totalmente operativo. Cuando hablamos de operaciones mutuas, se refiere a que cada nodo trabaja de manera independiente. O sea, yo puedo estar haciendo operaciones al mismo tiempo en cualquiera de los nodos que tengo en la red de distribución. Y esas tres transparencias, transparencia de localización, de fragmentación y de réplica, tienen que ver con lo que platicamos hace un momento. De localización, pues no importa dónde estén tanto los clientes que están haciendo consultas como la ubicación de los nodos. O sea, al cliente no le importa si el nodo central está en Monterrey, pero el nodo al cual se está conectando está en Monterrey, o está en Villahermosa, o está en Quintana Roo. Él simplemente quiere que se le dé respuesta lo más pronto posible. Si nosotros decidimos fragmentar, ¿cuántos tipos de fragmentos podemos hacer en una estructura de una base de datos o de un repositorio? Tres, Tres, ¿no? vertical, horizontal e híbrido. Sí, 3, vertical, horizontal e híbrido. ¿Sí? A quien está consultando, pues ni se entera si la tabla que está consultando está fragmentada. ¿Y qué tipo de fragmentación tiene? ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo fue que o cómo es que se deben diseñar los esquemas de fragmentación? ¿Es solo al puro feeling, al puro sentimiento? ¿O qué debemos de tomar en cuenta para decidir cómo fragmentar una estructura de información? Me parece que son si los datos son muy usados y los que no se usan tanto, o no recuerdo bien. Precisamente, tomamos en cuenta un histórico de la estructura de las consultas a la información y en base al uso o no uso de los datos, nosotros decidimos qué elementos tomar como elementos principales de las tablas, porque son los elementos que más se están ocupando, y con eso generamos lo que se conoce como las tablas operativas. Y las otras serían las tablas complementarias, o sea, tienen datos pero casi nunca se utilizan. Pero están ahí porque alguien en algún momento puede preguntar por ellas. Entonces, si tenemos dos fragmentos verticales complementarios y generalmente nos preguntan del primer fragmento, pues contestamos. Pero ¿qué pasa si nos preguntan datos del primer fragmento y del segundo?
pues tenemos que hacer una consulta que incluya un join entre los dos fragmentos y el resultado de la consulta es el que debemos de contestar. ¿Sí? Pero esas decisiones de qué fragmentar, cómo fragmentar y a lo mejor combinar las fragmentaciones en una estructura híbrida se toma por el tipo de consultas que históricamente se han realizado. Entonces, con esto volvemos a recordar, el diseño de una base distribuida generalmente se hace tomando como referencia el histórico de cómo se ha mantenido el uso de una base centralizada. O sea, es muy difícil que si a mí me dan una estructura de una base de datos y me dicen distribúyela o genera un esquema de distribución, lo pueda hacer así nada más por el puro feeling. ¿Eso se entiende? Sí, profesor. Ok. Entonces, regresando, cuando hablamos de transparencia de réplicas, los usuarios finales no saben que hay N cantidad de copias de estos repositorios o de estas tablas y no saben en realidad cuál de estas tablas está consultando para darle respuesta a su solicitud. ¿Qué más? Hablamos sobre el procesamiento distribuido de consultas. ¿Esto a qué se refiere? ¿O cuándo se aplica un proceso distribuido de consultas? Vamos a suponer en esta, si el cliente 3 pregunta por datos que están en el nodo 3 y en el nodo I, entonces la secuencia operacional es cliente 3 hace una consulta al nodo 3. El nodo 3 verifica en su esquema de distribución o en su diccionario de distribución qué es lo que puede contestar él. Entonces determina qué es lo que puede contestar y lo que no puede contestar busca quién lo puede contestar. En este caso, quien lo puede contestar por el planteamiento es el nodo I. Entonces el nodo 3 lo que hace es mandarle una subconsulta al nodo I con la información que el nodo 3 no puede contestar. Dice, ok, dice, yo puedo contestar esta parte, ayúdame con esta otra, le dice al nodo I. El nodo I recibe la petición del nodo 3 como si el nodo 3 fuera un cliente temporal.
¿sí? Entonces, el nodo I ni se entera quién le está preguntando. Él simplemente recibe las preguntas, las resuelve y las contesta. Entonces, aquí el nodo 3 temporalmente se convierte en un cliente y le manda una consulta al nodo I. Y mientras tanto, el nodo 3 empieza a armar su estructura de respuesta con los datos que tiene. Y por otro lado, el cliente temporal que creó el nodo 3 está esperando la respuesta del nodo I. Cuando el nodo I le contesta, entonces el nodo 3 lo que hace es hacer un merge, o sea, una unión entre la respuesta que él tenía ya lista con la respuesta que le mandó el nodo I. Eso lo integra en una sola respuesta y tal cual la contesta al cliente 3. ¿Esa secuencia se entiende? Sí, profe. Ok. Eso que hicimos fue una consulta distribuida. O sea, ¿qué quiere decir distribuida? Que es una consulta que se resuelve en más de un nodo del esquema de distribución y el nodo que recibió la pregunta original es el encargado y responsable de integrar los resultados en una sola respuesta y darle la respuesta al cliente que inició la pregunta. ¿Sí? Y puede ser que existan más de dos nodos participando en la integración de la respuesta. Puede ser que parte la tiene el nodo I y parte la tiene el nodo N. Entonces, el nodo 3 generaría algo así como dos clientes temporales y esos clientes temporales mandarían la pregunta al nodo I y al nodo N. Y cuando estos nodos contesten, el nodo 3 integra esos resultados con el que tiene localmente y ya le contesta al cliente 3. ¿Sí? A eso se refiere este concepto de proceso distribuido de consultas. Y si recuerdan, lo de ayer fue el manejo distribuido de transacciones. ¿Sí se acuerdan de esto de ayer? Algo, profesor. O sea, si lo vemos con esta gráfica es ahora, es una actualización. Todas las actualizaciones deben ser realizadas utilizando el concepto de una transacción. Entonces, si el cliente 3 manda una actualización que afectan al nodo 3 y al nodo I, entonces el nodo 3 va a trabajar con su propia actualización en el repositorio P3, pero manda, creando un cliente temporal, manda una operación de transacción al nodo I. Entonces el nodo I la recibe, verifica que le corresponda, pero le corresponde porque eso estaba en el diccionario de distribución y ese es el mismo para todos los nodos. Entonces el nodo I empieza la transacción en su fragmento PI o en su repositorio PI. Si sucede algún error, el nodo I debe hacer un rollback local. ¿Sí? Y debe de avisarle al nodo 3, ¿sabes qué? Hubo un error, hice un rollback local. Entonces, el nodo 3 ya había ejecutado su transacción, entonces lo que necesita hacer es también un rollback local. Entonces, con ese rollback en PI y P3, la base de datos queda en su estado original, o sea, antes de cualquier operación. Y el nodo 3 le contesta al cliente 1 que la actualización no se pudo realizar. ¿Sí? En el otro caso, si el nodo I pudo hacer la transacción en PI, le avisa al nodo 3
el cual también pudo hacer su transacción completa en PI. Entonces el nodo 3 le dice al nodo I, haz el commit, y el nodo 3 hace localmente el commit. ¿Recuerdan qué hace el commit en el esquema de transacciones? ¿Sí recuerdan o no? Marca el, digamos, como el cierre de una transacción. Ajá, es el cierre y el almacenamiento de los datos ya físicamente en el repositorio. Acuérdense que todas las operaciones que se realizan en transacciones se manejan en el caché del manejador de la base de datos. Y si se hace un rollback, entonces simplemente se deshacen en el caché. Y si se hace un commit, entonces se toman del caché y ya se vacían a disco. Entonces, en este caso, cuando hacemos el commit en ambos nodos, estamos vaciando ya las operaciones en sus repositorios locales. Y le contestamos ya al cliente que hizo la solicitud, todo bien, se hizo la actualización que solicitaste. ¿Alguna pregunta o alguna duda hasta aquí? Todo bien, profesor, de momento. Ok. Luego estamos en esta. Transparencia de equipo. ¿Alguien puede explicarnos qué entienden por transparencia de equipo? Aquí es equipo de cómputo, ¿eh? De cómputo. Por ejemplo, todos están conectados ahorita a Discord. Eh, ¿Todas sus computadoras son de la misma marca y modelo? No. No. O sea, cada quien tiene marca, tiene modelo, y eso no prohíbe o no restringe que nos podamos conectar a esta plataforma. Entonces, cada uno de los nodos que se implantan o se implementan en un esquema de distribución pueden utilizar el hardware que quieran. Obviamente, mientras todo lo demás se puede instalar en ese hardware. A eso se refiere la transparencia de equipo de cómputo. O sea, no importa ni la marca, ni el procesador, ni la memoria, ni cuántos núcleos tiene, ni cuántos cores tiene, ni cuándo fue fabricado, nada. Mientras se puede instalar las herramientas de software, a mí no me interesa. ¿Sí? Hablo de que a mí no me interesa cómo el sistema que estoy utilizando para hacer la administración de la distribución. Y lo mismo pasa con el sistema operativo. Hay una transparencia en el sistema operativo. Ahorita seguramente hay Linux, tienen Windows 8, Windows 10, Windows N, tenemos Macs con 13, 14 o 15 en el sistema operativo. Tenemos todas las opciones de Linux que se puedan imaginar. Entonces, no importa con qué qué sistema operativo tenga cada uno de los nodos instalado, debe de permitirme recibir respuestas y consultar a esas respuestas. Responder a esas respuestas, perdón. Transparencia de la red, ¿a qué se referirá después de hablar de transparencia de equipo y transparencia del sistema operativo?
¿Cuántos tipos de redes y proveedores tenemos actualmente en nuestra clase de Discord? ¿Cuántos están conectados por un cable físico? Pues sería igual como que la diferencia de que muchos van a estar conectados de distintas formas, ¿no? Sí, sí, precisamente. O sea, pueden estar conectados con un cable que sea, no sé, categoría 5, categoría 6, una red inalámbrica, pueden estar en la frecuencia 2.4, en la frecuencia 5, pueden estar trabajando con un ISP nacional o uno extranjero, las velocidades de red pueden variar. O sea, mientras yo tenga la capacidad de conectarme con alguno de estos nodos, el sistema debería de darme respuestas. ¿Sí? A eso se refiere la transparencia de red. Y la última, transparencia del BMS. ¿Es posible involucrar a varios manejadores de base de datos o manejadores de repositorios en un esquema de distribución? ¿O todos tienen que ser del mismo tipo? ¿Será posible Pueden ser instalar? de diferente. Sí, puede ser de diferente y de hecho no tenemos ninguna restricción. Podemos tener el nodo 1 y bueno, y eso es lo que vamos a hacer en su momento. El nodo 1 puede estar en MySQL, el nodo 2 en Postgres, el nodo 3 en SQL Server, el nodo 4 en Sybase, el nodo 5 en Oracle, el nodo 6 en MongoDB, el nodo 7 en AuroraDB, el nodo 8 en Oracle, el nodo 9 en un repositorio de CSVs, el nodo 11 o el que sea en un repositorio que tiene archivos en Excel, el nodo 15 en un repositorio que tenga archivos en Numbers, y así podemos implantar el número que queramos de DBMS o de esquemas de manejo de repositorios y debería de permitirnos este esquema de distribución poder compartir la información de cada uno de esos repositorios. ¿Quién se debe de encargar de la traducción de la estructura física del repositorio a una estructura homogénea, tomando como base algún protocolo que definamos, para que los clientes siempre reciban la misma estructura de información, no importa de dónde estén consultando los datos? ¿Quién lo debe de hacer? Pues este círculo nodo 3, círculo nodo I, que es el coordinador de la distribución. Acuérdense, este es un programa, los círculos naranjas son programas. Y esos programas deben tener la capacidad de conectarse con un sinnúmero de repositorios. Por ejemplo, si estamos con Java, todos los manejadores abiertos, ¿con qué se pueden conectar o utilizando qué herramientas se pueden conectar a cualquier manejador utilizando Java? ¿Todos se han conectado desde Java a MySQL, a Postgres o a Oracle? Sí, profesor. ¿Qué utilizan? ¿Qué paquete utilizan? ¿O qué YAR ocupan para poder hacer esas operaciones?
Déjeme recuerdo, se me fue el nombre. ¿Se acuerdan de las siglas JDBC? Tiene que ser el driver, ¿no? Ajá, es el driver. Y el driver depende de un paquete especial que es el Java Database Connector, JDBC. Entonces, si este coordinador de la distribución tiene este JDBC, con eso asegura que se puede conectar a la mayoría de las bases de datos utilizando Java. ¿Sí? Si quisiera acceder a CSVs, pues los abre directamente como archivos de texto, porque son archivos de texto los CSVs. Si quisiéramos trabajar con los archivos de Excel, entonces hay un jar que permite a un programa en Java abrir jars. Entonces, en la implementación, esto debe quedar claro, en la implementación de cualquier sistema distribuido, siempre debe ser instalada una capa de coordinación que está desarrollada en algún lenguaje y ya debajo de esa capa está el manejador como tal. ¿Sí? Eso no quiere decir que debamos de construir todo el esquema de distribución y de administración de la distribución, porque hay manejadores que ya permiten hacer esta segmentación de la estructura original de una base de datos previo a que se haga la distribución de ella. Pero sí es necesario este coordinador de la distribución. O sea, él debe recibir cualquier consulta que se le haga a un nodo. Y utilizando nuestro diccionario de distribución, ese parece mágico, resuelve todos los problemas en una arquitectura distribuida. Consultando este diccionario, el coordinador sabe exactamente qué hacer. ¿Sí? Si necesita solo consultar su información para contestar, entonces, utilizando JDBC, se conecta localmente a la base de datos, recupera los datos, les da un formato, por ejemplo, JSON, y en formato JSON le contesta al cliente. ¿Sí? Pero todo lo hace el coordinador. Si necesita el coordinador de otro nodo para responder a la pregunta, pues lo que tiene que hacer el coordinador es convertirse temporalmente en un cliente y a través del cliente mandarle la consulta al nodo del cual depende. Esperar que le conteste ese nodo, tomar esos resultados con los suyos, integrarlos otra vez en el JSON y contestarle al cliente. Entonces, básicamente es un código el que está ahí trabajando. ¿Sí? Y ese código puede hacer conexiones, peticiones directas a través de nuestros sockets que hemos estado trabajando o que vamos a empezar a trabajar, o puede hacer conexiones a un conjunto de web services que estén montados en la nube. ¿Sí? Porque en algún momento vamos a declarar nuestra distribución con esa característica de que la distribución está en la nube y entonces cualquier consulta pues va a ser a través de web services. ¿Sí? Entonces, lo que van a hacer de tarea es agregar al código del thread alguna estructura de datos, la que quieran, donde ustedes almacenen los datos que actualmente está contestando o los comandos que actualmente está contestando el thread a través de una petición. Por ejemplo, si mandamos la palabra cuántos, entonces el thread contesta cuántos usuarios hay conectados. ¿Sí? Entonces, esta estructura en este momento solo va a tener cuántos y cuál es el otro comando que entiende actualmente nuestro thread.
Aparte de la palabra cuántos, ¿cuál otra se procesa como una operación? ¿Sí saben de lo que estoy hablando? Fin. Fin. Entonces ahorita solo tenemos dos, cuántos y fin. Entonces, en esta estructura que van a definir, va a tener ahorita dos entradas nada más, una que tenga cuántos y otra que tenga fin. ¿Sí? Si montáramos otro servidor, obviamente debe ser en otro puerto y ahí se implementarán operaciones nuevas, por ejemplo, fecha y hora. Entonces, para ese nuevo servidor, en el thread tendríamos que registrar en esta estructura de datos que para ese servidor los comandos son fecha y hora. ¿Sí? Entonces, si ya tenemos dos servidores, en total tendríamos ya 4 operaciones. Tendríamos cuántos, tendríamos fin, tendríamos fecha y tendríamos hora. Entonces, ambas estructuras de datos de los threads deberían de tener esas 4 entradas. Pero las que no están localmente en ese thread deberían de tener información que nos digan en qué servidor se contestan esas preguntas. ¿Eso está claro o no? Sí, profesor. Ok. Vamos a resumirlo aquí. Actualmente tenemos un programa que tiene un thread. ¿Sí? Y actualmente este thread procesa operaciones. Ahorita solo tenemos dos. Tenemos la operación de cuántos y tenemos la operación de fin. ¿Sí? Y este thread depende de un servidor que actualmente, ¿en qué puerto está trabajando? Del 1 al 5. Si nosotros cambiamos el nombre de los códigos actuales y le ponemos aquí thread 1 y aquí le ponemos server 1, para que sea un servidor independiente, ¿qué debo de cambiar aquí? Si no puedo cambiar la IP, ¿qué debo de cambiar? ¿El puerto? El puerto. Si no lo cambio, entonces pues me va a decir que el puerto está ya utilizado por otro server. Entonces le voy a poner un 6 aquí. Y dijimos que este va a tener dos operaciones, fecha y va a tener la operación hora. ¿Sí? Entonces ya son 4 operaciones que tendríamos en conjunto. Entonces, si hablamos de un esquema de distribución y hablamos de un diccionario de distribución para este problema, entonces lo que tenemos que hacer es definir una estructura que nos permita saber todo lo que se puede responder en este esquema que tiene actualmente dos servidores. Entonces, tendríamos algo así.
Entonces, si esto que está aquí es nuestro diccionario de distribución, este es nuestro ¿qué debería tener este diccionario de distribución? Por definición, ¿qué dijimos que tenía un diccionario de distribución? Direcciones. Direcciones IPs, puertos y operaciones. Entonces tenemos aquí 4 operaciones. Tenemos cuántos, tenemos fin, tenemos y tenemos hora. Y este está, como es una misma máquina, pues este está en localhost. Si hasta ahorita no hemos establecido una red con más de con más de una computadora. ¿En qué puerto está la operación cuántos? ¿En qué servidor? ¿Cuántos está aquí y en qué puerto está? En ese del server 1, 2, 3, 4, 5. Ajá, 1, 2, 3, 4, 5. Sí, también aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Y fecha y hora están en el otro servidor. Entonces ahí es 1, 2, 3, 4, 6. Y 1, 2, 3, 4, 6. ¿Todos están de acuerdo? Sí. Entonces, esta sería la estructura de nuestro diccionario de distribución para 2 servidores. Sí, entonces, ¿qué pasa cuando un cliente, este cliente, se conecta con este primer servidor y le pregunta por la fecha? ¿Qué es lo primero que hace este servidor? Bueno, en realidad, quien lo hace es el thread. ¿Qué es lo primero que hace el thread? Verificar si cuenta con esa. Digamos, si puede identificar ese. Lo que le está pidiendo, que es fecha. Ajá, pregunta si puede resolver la pregunta de fecha. Entonces se busca en esta tabla y ¿qué se responde el mismo thread? Que se encuentra en otro hilo. Que no está, que él no puede responder a esa pregunta, pero puede ver quién la puede responder. Entonces ve que la puede responder el servidor que está en el puerto 1, 2, 3, 4, 6. Entonces lo que tiene que hacer este thread, si se acuerdan, que lo comentamos, es temporalmente hacerse un cliente. Sí, aquí está. O sea, temporalmente este crea un cliente. Y este cliente, ¿con quién se conecta? Y le hace una pregunta a este server. Y le dice fecha. O sea, este de aquí creó
a este cliente y el cliente le pregunta al ser, ¿cómo sabe que le va a preguntar a él? Pues porque aquí está la información. ¿Y qué necesita un cliente para conectarse? Pues necesita la IP y el puerto. Entonces se conecta y le dice fecha. Entonces el servidor, este servidor genera, acuérdense, genera un thread. Ese servidor genera un thread. Lo voy a poner hasta aquí arriba. O sea, este de aquí genera este thread. Bueno, pero para que sean rectángulos y no cause ruido. Este genera un thread y entonces ya delega la comunicación con el cliente. O sea, este cliente de aquí se conecta con este thread y es quien contesta lo de fecha. El thread le contesta al cliente, el cliente le da la información a este thread y este thread le contesta a este cliente. Este thread le contesta al cliente que preguntó por la fecha en la que estamos. ¿Se entiende? Ese es el mecanismo de solución de preguntas en nodos que dependen de otro nodo para contestarlas. ¿Sí? Y no se malinterprete que habíamos dicho que eran autonomía local. O sea, son autónomos localmente con lo que ellos tienen. ¿Sí? Pero deben de contestar para asumir la responsabilidad y la transparencia de la distribución, deben de contestar a cualquier cuestionamiento que les haga un cliente. Y para poder contestar a eso, pues necesitan basarse en este diccionario de distribución. Y entonces lo que van a hacer en el código que tienen es generar un diccionario de distribución. O sea, agregar un array o una matriz con estos datos. ¿Comprendido esto? Profesor, como lo veo, entonces sería que digamos, cuando el cliente haga la petición, se verifica ese diccionario ¿cómo le dijo? De distribución. De Ajá, sí. distribución, y una vez verifique en qué puerto está, se hace un hilo, digamos, como temporal a ese puerto pidiendo esa información y ya que lo regrese. Sí, precisamente. Ok. Sí, y ¿qué más? Ok, pues sería esto. Esta modificación, y se me pasó, no sé por qué no me dijeron que íbamos a empezar hoy hasta ahorita me acordé, porque estaba yo pensando en cómo implementarlo esto y pues se implementa con unas tablas hash. Bueno, es la forma más fácil porque aprovechamos las operaciones de búsqueda que tienen las tablas hashing. ¿Por qué no me acordaron que íbamos a empezar a revisar programación Java avanzada, entre comillas? Profe, ¿eso no eran sistemas distribuidos? Creo que sí, ¿verdad? Sí. Bueno, para implementar esto, hay unas tablas que son tablas hash, no sé si las han trabajado en Java.
Yo no, profe. Ok, estas tablas hash tienen, digamos que es una pequeña base de datos que se puede crear en un programa Java. Entonces, las tablas hash tienen una llave, o sea, tienen un campo llave y después una clase conectada a ese campo llave. Entonces, en este caso, ¿cuántos? O fin, o fecha, u hora, serían nuestro campo llave. Y toda la información que depende de este dato podría meterse en una clase personalizada. Por ejemplo, en una, no sé, un distribution dictionary, una clase que tiene 3 campos, y uno puede generar la tabla hash utiliza algo que de manera genérica se llaman templates en Java. No sé si han visto códigos con corchetes en Java, pero con ángulos de menor que, mayor que. ¿No? No, profe. ¿Saben qué? Les explico, porque es la manera más rápida y más eficiente de hacer este tipo de estructuras de manejo de información en Java. Porque si no, tendrían que hacer arreglos o matrices y después hacer todos los elementos vinculados a agregar en el arreglo, buscar en el arreglo, eliminar en el arreglo. Y esas operaciones ya están disponibles en estas tablas hash. Por ejemplo, yo puedo hacer un put y ya con eso guardé. Puedo hacer un get por una llave y si me regresa null quiere decir que ese valor no se encontró. O sea, ya no necesito hacer un recorrido por todos los elementos del arreglo para saber si el dato que estoy buscando existe o no. ¿Sí? Entonces mejor lo dejamos así. Lo que sí es importante es que revisen y complementen ahí en sus notas todo lo que estuvimos platicando tanto ayer como hoy, porque esos conceptos son los conceptos clave para entender cómo se hacen implementaciones en base a datos distribuidas. Sí, ahorita conceptualmente se ve simple esto del diccionario de datos. O sea, lo complicado es trabajar con consultas distribuidas, con transacciones distribuidas, porque eso representa código y ya vinculación con lo que sería el manejador de datos con el que vamos a estar trabajando. No sé con qué manejadores les gustaría trabajar. Por lo menos yo creo que 3 manejadores o 4 manejadores para tener un esquema heterogéneo. ¿Alguna idea? ¿Cuál es el manejador? ¿Perdón? ¿Dijo manejador? Manejadores, sí. ¿Se está cortando mi audio? No, no me será para confirmar. Ok, sí. Sí, vamos a implementar distribución utilizando, le llaman una estructura heterogénea de repositorios. Entonces, para meter un poco de la transparencia del DBMS. Entonces, mi pregunta fue, ¿qué manejadores de base de datos quieren que tomemos en cuenta para el curso? ¿Se refiere como a Mongo y ese tipo de manejadores? ¿O me estoy Ajá. confundiendo? Sí, no, sí. Por ejemplo, ¿cuál es el manejador que más han utilizado en sus prácticas de la escuela actualmente? Recientemente es Mongo. MongoDB, ok. Ahí es ¿Perdón? Workbench también. Ok, MySQL. ¿Cuál otro? ¿Han ocupado Postgres utilizando las opciones objetos relacionales que tiene? ¿Alguien sabía que Postgres es
objeto relacional? No, profe. Pues si quieren, ocupamos Postgres para ver eso. Se supone que ustedes pueden declarar una tabla persona y después declarar 3 tablas que hereden de persona. Una que sea, por ejemplo, empleado, que sea gerente y que sea, no sé, desarrollador, suponiendo que tienen características diferentes los 3. Entonces los de abajo heredaron ya todas las propiedades y características funcionales de persona como tabla. ¿Sí? Y eso nos da la ventaja que en algún momento podemos hacer consultas con persona, con la tabla persona, y vamos a ver pues a todas las personas, no importa si son empleados, si son gerentes o si son de desarrollo. Entonces, lo que conceptualmente se ve en los cursos de orientación a objetos, lo pueden aplicar viendo orientación a objetos, pero a datos. Entonces, a veces, no sé si en alguno de los cursos que llevaron de base de datos, hicieron diagramas entidad de relación con estas relaciones de herencia para algunas entidades. ¿No? ¿O sí? ¿Sí se entiende lo que estoy preguntando? ¿Sí se entiende lo que estoy preguntando? Sí, profe, pero bueno, al menos por mi parte yo no he trabajado ese tipo de relaciones. Ok. ¿Se refiere a Sí. Sí, dime. ese tipo como de subtipos? Ah, subtipos, sí, son subtipos o son, les llaman relaciones de especialización a veces. O sea, hay problemas o requerimientos que a veces son modelados. Acuérdense que el diagrama de relación es un modelo. Y ese modelo a veces tiene estas jerarquías de especialización. O sea, el problema, si lo vimos desde el punto de vista del documento de requerimientos, diría algo así. El sistema debe ser capaz de administrar a todas las personas de la empresa. ¿Sí? Las personas pueden ser empleados de confianza, pueden ser empleados de base, pueden ser empleados sindicalizados. ¿Sí? O pueden ser empleados por contrato temporal. Entonces, en esa clasificación, generalmente en el modelo se representa como un diagrama de clases, un diagrama de especialización, donde tenemos como la clase base a persona y luego como las clases derivadas a estas 3 que dije: confianza, complaza. ¿Si alguien iba a comentar algo? ¿Perdón? Sí, como atributos. No, como entidades. Ah, ok, ok. Entonces lo que hacen es, pues primero saber qué datos son importantes para cada una de las que van a ser especializadas. Se hace una intersección sobre los atributos y los atributos que se intersectan se suben a la entidad que está como entidad base, en este caso persona. ¿Sí? Así es como debería de modelarse en la base de datos. Pero sucede que hay muy pocos manejadores comerciales que soporten estas relaciones de herencia. Y Postgres es uno de ellos que soporta estas relaciones de herencia. Entonces, cuando veamos la parte de Postgres, explicamos las ventajas que tienen desde el punto de vista de respetar el modelo original, trabajar con un manejador objeto relacional. Así está etiquetado si lo buscan. Es de los pocos manejadores objetos relacionales que existen. ¿Sí? Y casi todos los modelos de entidad-relación llevan este tipo de relaciones, pero nunca las mapeamos como relaciones de herencia. Casi siempre las resolvemos como propiedades. ¿Sí? Entonces, repasen todo lo que hemos estado viendo
y nos veríamos en la siguiente clase para ver esto de tablas hash para la implementación de diccionario de distribución. ¿Sí está claro? Sí, profe. Sí, profesor. Ok, entonces nos veríamos en la siguiente clase. No sé todavía si el día de mañana va a haber clase, yo les avisaría por la tarde. Sí, estaba programada una sesión de actualización de un proyecto que actualmente estamos trabajando y creo que va a ser pues más o menos en las horas de clase, entonces yo les avisaría por la tarde. Si ese es el caso, entonces nos veríamos el día martes para ver algunos elementos de programación para trabajar con tablas hash o con algunos diccionarios en Java y cómo se aplicarían para poder desarrollar este diccionario de distribución. Y también voy a tratar de hacer algo así como el core de un sistema extendido de lo que ahorita tienen ustedes para que se pueda el thread pueda crear esos clientes temporales para conectarse a otros servidores. Para que con ese core ustedes ya lo complementen con este diccionario de distribución y cualquier pregunta en un esquema de 3 o 4 servidores pueda ser contestada, no importa quién tenga el servicio. Ahorita vamos a estar consultando servicios directos, pero eso después se puede extender a lo que serían servicios de datos. ¿Sí está claro? Sí, profesor. Sí, profe. Ok, entonces les comparto esta imagen que estuvimos trabajando. De todas maneras, yo quedo atento a cualquier duda que tengan o a cualquier pregunta. Y nos estamos viendo. Que tengan un excelente día, cuídense mucho y que todo les salga bien. Nos vemos, profe. Hasta luego, profe. Igualmente. Sí, cuídense, hasta luego.